Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Politi y en esta unidad del día de hoy vamos a ver inversores fotovoltaicos. Toda esta información que sigue se encuentra detallada en el PDF que está subido en el campus virtual. Bueno, en particular lo que vamos a hacer ahora es analizar qué es lo que pasa internamente en un inversor fotovoltaico. Por supuesto, esto es un esquema eléctrico sintetizado. Habíamos comentado en el video anterior que este esquema eléctrico o este circuito eléctrico en realidad no es el mismo en todos los fabricantes de inversores fotovoltaicos. Claro está, porque cada uno va desarrollando a medida que va pasando el tiempo y los distintos modelos un circuito, un equivalente eléctrico cada vez mejor para tratar de hacer que esta señal senoidal que nosotros vamos a ver a la salida pueda tener una forma determinada lo más parecida a una senoidal de acuerdo a la normativa de cada país. En nuestro caso, 50 Hz con una tensión eficaz de 220 volts. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, el circuito lo vamos a separar en dos etapas. En principio, esta primera etapa de acá, perdón, esta primera etapa de acá, ¿sí? Es la etapa que va a elevar la tensión. Es decir, que yo acá tengo una tensión de entrada, que es producto de la tensión que viene de los paneles. ¿Sí? Tengo una tensión de entrada ahí. Y este circuito, ¿sí? Lo que hace es, mediante la activación o no de este transistor IGBT de acá, te permite que haya una acumulación de energía en este inductor que haga que el valor eficaz que yo tengo a la salida de este circuito tenga una tensión de salida que es superior a la tensión que yo tengo acá, a la entrada. Con lo cual yo tranquilamente podría conmutar o podría pasar de un circuito de entrada de, no sé, 240 volts a una tensión en estos terminales de 400 volts aproximadamente. Pero no nos vamos a centrar en esta parte del circuito, sino que nosotros nos vamos a centrar es en cómo es que este inversor funciona generando una señal a la salida que es lo más parecido a una señal senoidal. Esto que tenemos acá, S1, S2, S3 y S4, son transistores, como habíamos dicho antes, transistores IGBT, transistores que se controlan con corriente y que tienen una muy buena conmutación en tensión. En particular, para que pueda funcionar este sistema, nosotros nos tenemos que acordar lo siguiente, que siempre este punto de potencial va a estar en positivo y que siempre este punto de potencial va a estar en negativo conforme a la conexión que nosotros tengamos a la entrada de este inversor respecto a los módulos fotovoltaicos. ¿Qué quiere decir? Que siempre la circulación se va a dar en este sentido, de izquierda a derecha. Posteriormente lo que vamos a hacer es, vamos a fijarnos a ver qué es lo que pasa con respecto, perdón, con respecto a la activación o no de los distintos transistores. Entonces lo que vamos a hacer al principio es vamos a activar este transistor y vamos a activar este transistor. Por supuesto que esto se hace de manera automática en el circuito. Entonces si se activa este transistor, nosotros, el S1 y el S4, nosotros lo que vamos a ver es que cuando la corriente quiere circular, no le va a quedar otra que no va a poder pasar por acá porque este transistor no está activado y este diodo está en inversa, con lo cual la circulación de corriente se genera en este sentido. Como este transistor no está activado, la circulación de corriente se genera en este sentido. Sigo por acá y cierro de esta manera. Ustedes pueden observar que si la circulación se hace en este sentido, el potencial positivo se encuentra acá y el potencial negativo se encuentra acá. Con lo cual, tranquilamente podríamos empezar a componer un gráfico de tensión de salida en función del tiempo, el cual nos diría que en la primer parte de nuestra circulación, la corriente o la tensión en la mitad de nuestro ciclo tiene esta forma. ¿Sí? Vamos a cerrarla ahí, más allá que, bueno, la caída no es tan abrupta, vamos a ver que
al principio se encuentra una señal de tipo positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos la circulación en el otro sentido, es decir que ahora los que polarizamos son el S3 y el S2, vamos a ver que la circulación de corriente ahora se produce por esta rama. Y al producirse por esta rama, vamos a ver que ahora la circulación es en este sentido, cerrando por el S2 de esta manera. Si nos fijamos ahora, el potencial es positivo acá y negativo acá. Con lo cual es a la inversa de lo que estábamos viendo antes. Con lo cual la tensión, en este caso, va a ser negativa. ¿Sí? Fíjense en este caso, bueno, acá me cambió de color, debería haber sido rosita como estaba ahí. Fíjense que entonces ahí lo que observamos a la salida de ese inversor fotovoltaico es una señal que es del tipo alterna. Es una señal del tipo alterna, pero en este caso es una señal rectangular. Fíjense que la mitad del periodo, ¿sí? La mitad de nuestro periodo, este es nuestro periodo, que en este caso una señal de 50 Hz va a ser de 20 milisegundos. La mitad de nuestro periodo se encuentra en el semiplano superior y la mitad de nuestro periodo se encuentra en el semiplano inferior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tengo una señal alterna. No es una señal alterna de 50 Hz con solo 50 Hz, sino que estos flancos de subida, ¿sí? Como se están viendo acá, flanco de subida y flanco de bajada tan abruptos, generan frecuencias espurias que hacen que los dispositivos funcionen de una manera que nosotros no deseamos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, a esta etapa de puente H lo que se le añade es un controlador del tipo PWM. PWM lo que hace es modificar el ancho de pulso, ¿sí? Modula el ancho de pulso, es Pulse Width Modulation, lo cual hace que, no vamos a entrar en detalles en cómo es el funcionamiento, pero lo que hace es modular los estados activos de estos transistores que yo tengo acá, de tal manera que la señal a la salida es lo más senoidal posible. ¿Sí? Vamos a dibujarla un poquitito mejor. La señal que tengo a la salida es lo más senoidal que se pueda. Eso se hace modulando con el ancho de pulso, quiere decir que dejo una fracción de tiempo acá activo para que el valor de eficaz sea chiquitito. Luego modulo un poquitito más de tiempo para que la señal sea un poco más grande en valor de eficaz. Y lo mismo hago a la caída del primer semiciclo, modulando nuevamente el ancho en un periodo que es muy pequeño. Bueno, por supuesto que este curso no trata sobre estos conceptos en particular de electrónica, sino que es más una visión general de cómo funciona eléctricamente un inversor fotovoltaico. Por eso me pareció importante poder comentarles, más allá de que probablemente más de uno de los estudiantes no tenga el conocimiento concreto de cómo es qué es un transistor, qué es un diodo, etcétera. Me parece importante poder combinar los conocimientos electrónicos con el uso cotidiano, es decir, que cómo yo puedo obtener a la entrada una tensión o una señal de tipo continua y a la salida una señal de tipo alterna. ¿Cómo se logra eso? Bueno, por supuesto que estos circuitos, las componentes, como habíamos dicho anteriormente, de armónicos, es decir, las frecuencias que están más allá de los 50 Hz, tienen que ser eliminadas, tienen que ser suprimidas. Es por eso que existen capacitores, ¿sí?, que sirven para filtrar las salidas, las tensiones de salida. También acá en este gráfico no aparece otro tipo de circuitos tipo tanque o RL, de circuito tanque LC, de tal manera que permiten acumular energía y de esa manera hay frecuencias en particular que no salen hacia la carga, con lo cual estaríamos protegiendo nuestro sistema eléctrico y a la vez respetando la normativa que nos estipula el ENRE. Bueno, esto fue un concepto bastante profundo de lo que es la electrónica de potencia, por lo cual deseo haber transmitido estos conceptos claramente, pero si así no lo fuera, por favor contáctenme vía email para poder brindar mayor detalle. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en las próximas clases.